Hola, te saludo y te doy la bienvenida en esta oportunidad para que estudiemos las jerarquías angélicas. Vamos a comenzar. Las jerarquías angélicas se refiere a cómo están divididos, establecidos o separados de acuerdo a las funciones los ángeles en el cielo o en los lugares donde se supone que estén. Son energías superiores. De acuerdo a cada religión, las denota, las describe de formas diferentes. Sin embargo, siempre de manera que se pueda identificar que están hablando del mismo tipo de energías. Son energías sutiles, superiores, y vamos a entender cómo están divididas estas jerarquías angélicas. Vamos a comenzar entendiendo qué es un ángel. Este término proviene del vocablo en latín angelus, que a su vez proviene del griego y significa mensajero. La idea que tenemos en la cultura occidental es que se tratan de seres celestiales que conviven al mismo tiempo con Dios y que sirven de intercambio entre él y los mundos del hombre. Si bien ha existido personajes célebres como el famoso Lucifer, el ángel caído, generalmente el concepto está asociado a una presencia buena y protectora. Los textos bíblicos en Génesis, que es el primer capítulo, el primer libro que compone la Biblia, cuando Dios dice hagamos al hombre, no dice voy a hacer al hombre, dice hagamos al hombre. Se supone que en ese momento Dios no se encuentra solo, sino que ya está rodeado de esta categorización de energías celestiales. De hecho, también según las escrituras, se dice que el primer desatino que se presentó con Lucifer fue justamente porque Dios le otorgó al hombre el libre albedrío. Y ellos estaban, quiere decir, Lucifer, según esta historia, estaba en desacuerdo porque decía que el hombre iba a destruir la creación de Dios, si le daba el libre albedrío. Y desde allí entonces fue que existió la separación de los ángeles buenos y los ángeles malos o los ángeles caídos. Esta es una historia larga para contar, pero es bueno saberlo porque de alguna manera un ángel lo que significa es que es un vínculo entre Dios o el ser superior o el universo o la divinidad perfecta y la creación que en su defecto pues somos nosotros los hombres. Esta separación de divinidades, hay en esta clasificación hay una especificación porque se supone que en el cielo, o yo lo voy a denominar cielo, tú lo puedes llamar como sea, pero digamos que en estos planos superiores lo que actúa es como si fuese una jerarquía militar. Y de acuerdo a esa clasificación, entonces estudiaremos cómo están divididas estas jerarquías angelicales. Están clasificadas en 3 grupos.
Y esos 3 grupos a su vez también tienen 3 divisiones. Se agrupan de acuerdo a su función, a su misión y a su nivel de vibración. Desde los más cercanos a Dios, que pudiésemos hablar incluso de las primeras divisiones. Sin embargo, de acuerdo a como nosotros los entendemos, hay algunos que ejercen diversidad de funciones, pero que de alguna forma pues también debemos tener alguna clasificación para poder entender de lo que estamos hablando. La epístola de los Efesios y la epístola de los Colosenses estableció las siguientes 3 esferas de jerarquía. Cada una de ellas alberga a su vez 3 suborbes o coros. La primera tríada se compone de los serafines, que también significa la gloria de Dios. Luego los querubines, que es la sabiduría de Dios, y seguidamente los tronos, que es la unión con Dios. La segunda tríada, se divide en las denominaciones, que es la soberanía de Dios, las virtudes, que es la voluntad de Dios, y las potestades, que es el poder de Dios. Y la tercera y última tríada se compone de los principados, que es el dominio de Dios, los arcángeles, que significa el liderazgo de Dios, y los ángeles, que es la protección de Dios. Se supone que los ángeles son los que están más cerca de nosotros y que no solamente nos protegen o nos asisten a nosotros como seres humanos, sino también a todo lo creado. La primera jerarquía es la más cercana a Dios, quienes lo alababan y lo glorificaban. Recordemos que mencionamos que se componía de los serafines, de los querubines y los tronos. Los serafines son ángeles que se encuentran en el más alto plano celestial. Son los que están más cerca de Dios, cantando las alabanzas constantemente, nos traen paz, esperanza, amor, protegen los lugares sagrados y nos purifican. Los querubines son representados como pequeños niños alados y atraen con ellos toda la inocencia y la ternura. Pero son seres enormes o enormemente energías que se expanden o que abarcan mucho más de lo que nosotros podemos considerar. Recordemos que muchísimas veces nosotros debemos hacer abstracción de alguna figura para poder tener entendimiento desde nuestra mente de qué es lo que estamos hablando. Entonces, estos querubines son representados como pequeños niños alados que atraen con ellos toda la inocencia y la ternura, pero que son seres que abarcan incluso el universo. Los tronos, ellos manifiestan la unión con el universo, protegen y rigen los planetas, nos traen fuerza, voluntad, valor y coraje. ¿De dónde podemos sacar esta información? En los textos bíblicos, en los libros que se representan en los textos bíblicos, se encuentran estas descripciones, específicamente en el libro de Ezequiel, en el texto bíblico. Allí se habla de la visión de Ezequiel, de cómo él vio o entendió el trono de Dios. Antes de la existencia o que se presentara la visión de Ezequiel, en época antigua, había un Dios que se entendía solamente desde un plano metafísico.
La visión de Ezequiel lo que nos entrega es una estructura visible, física, de cómo nosotros podemos entender esas jerarquías divinas. Los serafines es la orden de mayor jerarquía a nivel angelical. Significa aquellos que arden. Isaías 6, 2, 4. Los querubines, la plenitud del conocimiento. Ángel de la luz. Los guardianes de la luz y las estrellas significan plenitud del conocimiento. Génesis 3, 24. Ezequiel 10, 17, 20 y Reyes 6, 23, 28. Hebreos 9, 5 en el Nuevo Testamento. Los tronos, espíritus de las estrellas, los constructores del orden universal, el don de la perseverancia. Colosenses 1, 16. Es la palabra tronium, usada de ángeles como metonimia para indicar el poder de ellos. La segunda jerarquía está compuesta por dominaciones, virtudes y potestades. Estos ángeles son considerados gobernadores del cielo. Es la segunda jerarquía y su función es integrar aspectos espirituales y materiales a la creación. Las dominaciones, virtudes y potestades. Dominaciones. Ellos equilibran el cuerpo, la mente y el alma. Protegen a los sanadores. Regulan a las demás jerarquías angelicales y equilibran el mundo material con el plano espiritual. Protegen todas las actividades que se realicen en grupo, especialmente las espirituales. Nos comparten las cualidades angelicales de la misericordia. Me voy a detener aquí también un momento para explicar algo. A Dios no lo podemos descifrar. Llámese como se llame, la divinidad, el universo, Dios, como lo quieras llamar, los seres elevados. Nuestra mente no permite ejecutar un entendimiento claro de lo que significa Dios. De hecho, a mi juicio, a medida que ha crecido la humanidad, o hemos pasado por la humanidad en el tiempo, el concepto de Dios ha cambiado. Las primeras personas que ocuparon el universo, el planeta Tierra, vamos a decir, las primeras poblaciones existentes, entendían al Dios relacionado directamente con la naturaleza. Y lo adoraban a través de, por ejemplo, el rayo, el sol, la luna, etc. Hoy en día ese concepto es completamente diferente. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de espiritualidad, que es otra cosa diferente de la religión. La religión es una categorización de dogmas. Si yo estoy en una religión, debo creer específicamente en los dogmas que me comparte esa religión y no tengo derecho a debatir. La espiritualidad, sin embargo, es un concepto de búsqueda, de entendimiento de esa relación que podemos tener con Dios, el universo o seres. Es completamente diferente. A partir de allí existen algunas cualidades que se comparten o se le agregan a ese creador. Una de ellos es la misericordia. Entonces es por ello que, por ejemplo, en esta categorización, las denominaciones se le entrega el trabajo de esparcir esa misericordia.
Hablemos de las virtudes. Ellos ayudan a la plasmación y concretización de las aspiraciones humanas. Ellos son los portadores de los milagros, solucionando mágicamente algún problema o enviando un don o un regalo inesperado. Evitan accidentes y grandes catástrofes y nos llenan de valor y coraje. Las potestades nos defienden de las fuerzas oscuras del mal, nos acompañan en grandes desafíos, manifiestan el poder de la luz y son portadores de la protección. Dominaciones. Colosenses 1:16. El término denota señoría, poder y autoridad. En Judas 8 son los fieles protectores de la humanidad. También son los encargados de vigilar y controlar todos los trabajos de aquellos ángeles que tengan inferior grado que ellos. Su misión es proteger y salvaguardar el mundo. Son los grandes guardianes de la tierra. Virtudes. Significa coraje estable. Pedro 22:2. Trabajan con la energía de la sabiduría. Su director es Dios. Traen rápidamente energía espiritual. Son hacedores de milagros. Trasladan la luz al planeta. Potestades. Efesios 3:10 o autoridad. Colosense 1:16 y 2:10-15. Son los ángeles encargados de librar las grandes luchas entre el bien y el mal. Son los ángeles elegidos por Dios para proteger y cuidar el reinado de la paz y nadie enturbie la paz que allí se respira. La tercera jerarquía corresponde a los principados, arcángeles y ángeles. La tercera jerarquía intercede en las necesidades de los seres humanos. Incluyen a los ángeles guardianes. Y como ya mencioné, están incluidos acá los principados, los arcángeles y los ángeles. Debo mencionar que desde inclusive los estudios de los mayas, ya ellos tenían dentro de sus dioses seres alados que de alguna forma se puede hacer una correspondencia con los ángeles descritos. Los ángeles son reconocidos, o algunos arcángeles incluso son reconocidos desde las religiones monoteístas o abrahámicas, como son la religión cristiana, la judaica y la islámica. Algunos se comparten o entienden que existen más arcángeles, pero la figura de los ángeles existen desde esa categorización. También los hindúes tenían seres representados que se puede entender que estaban hablando de figuras angelicales. Los principados rigen todo lo relacionado con la naturaleza y su principal función es mantener el equilibrio de los 4 elementos: la tierra, el agua, el aire y el fuego, dentro del orden natural. De ellos dependen los espíritus elementales, las hadas, los duendes, los gnomos, etc. También protegen las naciones, países y ciudades. Nos traen optimismo y verdad en nuestras vidas. Arcángeles, representantes de Dios, son seres espirituales de gran poder. Son considerados guías por la ayuda que están dispuestos a darnos, responsables del reino animal, y son encargados de comandar a los ángeles, a grupos angélicos.
para que nos asistan. Es necesario abrir el canal de comunicación con ellos a través de una oración, un símbolo o un mantra. Ellos nos elevan las vibraciones y nos guían en nuestra evolución. Voy a mencionar aquí también que estos seres es como si nosotros conociésemos a alguien y no lo llamáramos por su nombre. Es necesario mencionar el nombre para que ellos presten la ayuda que se amerita. Los ángeles, mensajeros de Dios, son los más cercanos al hombre y están al servicio de la humanidad. Su misión es la de proteger a los que necesitan una ayuda para el bien de su alma. Los ángeles están en todas partes, en los caminos, en los bosques, aires, tierras, fuego, agua, etc. No se pueden mostrar por su propia voluntad ante las personas si éstas no lo solicitan. Se nutren de las energías del amor y de la más alta luz que produce la conciencia humana en camino hacia la evolución. Entre ellos se encuentran los ángeles de la guarda, quienes se ocupan de la evolución espiritual y protección de los seres humanos. De ellos vamos a recibir los mensajes, los consejos, la luz, la gracia, ayudan a concretar instrucción y guía. Los símbolos que veremos a continuación sirven como llaves para herramienta, para transmitir de ellos la energía que los arcángeles nos están asistiendo. Estamos hablando de los símbolos que se utilizan, por ejemplo, en el Reiki angelical o en los sellos de protección o cualquier sello que esté establecido como herramienta de comunicación o puente entre la conciencia humana o el ser humano y las energías angelicales. Principados. En griego este término es arches. Literalmente significa principio. En Efesios 3:10, los ingenieros de Dios crean nuevas especies a pedidos de Dios. Trabajan con los elementales. Son los jardineros de la tierra. Los arcángeles son los que rigen las batallas del cielo y los que ordenan a los demás ángeles guerreros. Los arcángeles más conocidos por todos son San Rafael, San Miguel, San Gabriel y San Uriel. Atienden las áreas de los esfuerzos humanos y son los líderes administrativos y militares de los seres celestiales. Ángeles son los más próximos al ser humano, los que permanecen entre nosotros y nos cuidan hasta el fin de nuestros días. Algunos de ellos son conocidos como ángeles de la guarda o ángeles protectores. Cumplen la misión de Dios de protección divina a toda la humanidad. Vamos a repasar un poco cuáles son los 9 arcángeles más conocidos. Hay algunas otras categorizaciones, sobre todo si nosotros estudiamos los arcángeles o la división de los ángeles desde la Cábala, pero para nuestro, digamos que para lo que necesitamos en este momento, con esta clasificación, estaría cubriendo todas nuestras necesidades. Entonces mencionamos, el arcángel Miguel es el jefe del ejército celestial, se lo representa con un traje de guerrero o un soldado, es un centurión como príncipe de milicia celestial que es. Gabriel es el mensajero celestial. Rafael es el protector de los viajeros, de la salud y del noviazgo. Uriel
es el encargado de las tierras y los templos de Dios. Raguel es el encargado de la justicia, de la imparcialidad y la armonía. Sadiel es el encargado de los espíritus de los hombres que pecan. Remiel es el encargado de los resucitados. Metatrón está en el rango más alto, en el escalón angélico. De allí el significado de su nombre, el que ocupa el trono vecino al trono divino. Muchas escuelas herméticas lo reconocen como el gran ángel. Azrael, creado por Dios, tiene una misión más especial, no para traer desgracia o pesares, sino para traer paz, tranquilidad a las almas que se encuentran en estado de transición, desde la vida hasta la muerte o de la muerte hasta la vida. A través de cada coro angelical, el ser humano recibe un don celestial. El de los serafines recibe el fervor de la fe y el amor a Dios. El de los querubines recibe la iluminación mental, poder y sabiduría. El de los tronos recibe el conocimiento de cómo fue creado y cómo dirigir sus pensamientos hacia las cosas divinas. El de los dominios o dominaciones recibe la asistencia necesaria para ayudar a su enemigo y perseguidores y alcanzar la salvación. El de los poderes o potencias también recibe ayuda para dominio de los enemigos materiales. De las virtudes recibe el poder de Dios para triunfar en la vida. De los príncipes o principalidades recibe el poder de controlar todo lo que le rodea y adquirir conocimientos secretos o sobrenaturales. De los arcángeles recibe el poder de dominar a todas las criaturas de la tierra o el mar. Y de los ángeles recibe el poder de ser mensajero de la voluntad divina. Bien, hasta acá esta descripción y este curso de las jerarquías angelicales. Espero que te haya gustado, que lo hayas entendido perfectamente. En el material que te entregué está todo lo que te he descrito hasta este momento. Así que te doy las gracias y nos escucharemos en la próxima oportunidad. Hasta pronto.